¿Qué ocurre cuando en casa tenemos a este y de repente llega este enano? Un hurón nuevo en la familia. Vamos. Muchos de vosotros, propietarios de hurones, es común que tengáis más de un hurón en casa. Y la pregunta al principio siempre es la misma. ¿Cómo hacemos la entrada de un hurón nuevo a casa? Por norma general, el que está en casa ya es mayor y en la mayoría de las ocasiones siempre entra un huroncito que es más joven. ¿Cómo hacemos que esta llegada sea atraumática y que sea cómoda y que sea lo más agradable posible para todos? Pues en primer lugar, lo que debemos hacer es hacerlo todo con mucha calma y con mucha cabeza. En principio, la cuarentena. Es muy importante que el hurón que llega a casa nuevo esté aislado. ¿Por qué? Porque nosotros los que tenemos en casa los tenemos controlados. Ya sabéis que siempre hay que acudir al veterinario y controlar la salud de nuestras mascotas. El miembro que entra nuevo en la familia viene, por norma general, de un lugar desconocido, con un estatus sanitario desconocido y debemos hacer una serie de controles antes de juntarle con nuestros hurones. Para esto, al nuevo miembro lo llevaremos a revisar al veterinario. Le hará un examen completo y mirará sus cacas. Es muy importante desparasitarlo y vacunarlo antes de que vaya a entrar a una población nueva de hurones. Siempre por los hurones es muy recomendable tener a varios, pero hay que valorar ventajas y desventajas. Si empezamos por las desventajas, que son obvias, es que evidentemente dos hurones comen el doble que uno, que los cuidados se van a multiplicar por 2, que los gastos del veterinario se van a multiplicar por 2. Una vez que asumimos todos estos inconvenientes obvios, existe una gran ventaja, y es que los hurones son muy gregarios. A los hurones domésticos, les encanta convivir juntos. Y siempre donde va un hurón va otro. Y además entre ellos van a jugar un montón. Pero si el problema se ha valorado y no es el económico, por el hurón y pensando en nuestros hurones, en nuestras mascotas, siempre es mucho mejor tener 2 o 3 hurones que tener uno solo. ¿Cómo hacemos que se junten? Pues como os hemos explicado, primero separados. Y vamos a ir poco a poco. Cogeremos los juguetes de un hurón y se los pasaremos al otro para que empiecen a identificar primero el olor, porque a los hurones además el sentido del olfato lo tienen muy desarrollado. Ellos van a saber que hay otro en casa simplemente por el olor que el otro desprende. Empezaremos con el contacto olfativo, después pasaremos al contacto visual, es decir, que se puedan ver pero que no pueda haber un contacto físico. Lo haremos a través de 2 jaulas que se van aproximando poco a poco, a través de una jaula, y en el momento que se vayan a juntar, que esto aproximadamente en tiempo puede ser alrededor de unas 2 semanas, que ya se han olido, ya se han visto y ya van a empezar a interactuar, en ese momento lo haremos en un territorio neutral, es decir, no cogeremos nunca al hurón nuevo y lo meteremos en casa del que ya estaba, porque se piensa que ha invadido su territorio. Entonces los llevaremos a los dos a un territorio neutro, una nueva casa, puede ser la calle, puede ser donde nosotros busquemos, y que se empiecen con un arnés, que se empiecen a olfatear y a olisquear. Siempre, cuando los juntemos, debe hacerse de una manera controlada, en nuestra presencia. Vamos a estar siempre presentes y vamos a ver qué comportamiento tienen uno y otro hurón cuando se juntan. Aquí, evidentemente, el que más tiene que perder es el hurón pequeñito y no lo vamos a dejar libremente con los mayores. Aquí yo ya sé que el carácter es muy bueno, es de estos huroncitos que tengo que son más grandes, son súper juguetones. Más cosas, la jerarquía. Siempre va a haber un hurón dominante, que por norma general va a ser el hurón que primero llegó a casa. Ese hurón siempre va a tratar de dominar a los demás. Y vais a ver, porque fundamentalmente si es un macho, vais a ver que agarra del cuello a los subordinados y los arrastra. Esto es una manera de decirles que él está por encima y que el resto va a estar donde él los ponga. Eso es un comportamiento muy típico de los machos. Por otra parte, paciencia. O sea, debéis ser muy pacientes, debéis tener en cuenta que hay hurones que se van a llevar fenomenal desde el primer momento y otros hurones que van a tardar meses en adaptarse. ¿Sabéis un pequeño truco, consejo? Que van a ser realmente amigos el día que empiecen a dormir juntos.